en todo Mar del Plata, en toda la República Argentina. Estamos en la 104.5 Vorterix Mar del Plata, aquí en este capítulo 39 de Radio Encendida. Y como bien decíamos desde el principio del programa, un capítulo bastante especial, que estamos charlando un poco sobre cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad, con la defensa de muchos derechos y también con la posibilidad de que cada individuo tenga su propia regulación en algunos aspectos. Y hace un ratito hablábamos con nuestro columnista Martín Levin del tema de las armas. En Estados Unidos, estos casos que vienen resonando mucho, esta posibilidad de que cada ciudadano tenga el acceso al arma, que después generan mucha violencia por parte también de la propia comunidad contra sí misma. Y también recién escuchábamos un tema de Quique Neira, que tiene que ver ya con algo quizás hasta un poco más divertido, o por lo menos menos acuciante que la muerte en sí, claro, sino con la posibilidad de que también cada ciudadano tenga la posibilidad de cultivar su propia medicina, de poder plantar, en este caso, la planta de marihuana, vamos a decirlo, digamos, con las letras puntualmente. ¿Y por qué? Porque este 6 de mayo se realizó la Marcha Mundial de la Marihuana, que propone básicamente la despenalización y también propone que se puedan visibilizar un montón de cuestiones que mucha gente ha venido sufriendo durante muchísimos años. Se ha realizado en todo el mundo en realidad, y en muchos lugares de Argentina, menos en Mar del Plata. ¿Por qué en Mar del Plata no se realizó? Porque hubo lluvia. No es que no se va a realizar, y se va a realizar este sábado 13 de mayo a las 12 horas en la Plaza San Martín. Voy tirando todo este contexto de temas porque tenemos a Juan Tapia, que es juez de garantías de aquí, de la ciudad de Mar del Plata, y queremos charlar todos y algunos temitas más aquí en Radio Encendida por Vorterix. Bienvenido, Juan, bienvenido a Radio Encendida y por supuesto, bienvenido a Vorterix. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer compartir este espacio y poder dialogar sobre las cuestiones que ustedes deseen proponer en términos de lo que es el Poder Judicial y el acceso a los derechos, y qué se hace muchas veces del Poder Judicial, que realmente es una faceta desconocida para buena parte de la sociedad. ¿Quiénes son los jueces y juezas? ¿Quiénes son los actores que deciden cuestiones tan importantes como la libertad de las personas, la intimidad de las personas? Y en definitiva, acercar esto siempre a la comunidad es un desafío pendiente. Y está buenísimo, y un poco, digamos, yo contextualizaba de lo que veníamos hablando, pero te pido a vos que contextualicemos, porque la gente, como bien decís, ¿qué es un juez de garantías? Ahora vamos a contarle un poco eso. Claro, muchas veces en los medios de comunicación se cree que el Poder Judicial es el diseño que se habla centralmente de Capital Federal, de Comodoro Pi, ¿no? Y que hay jueces que investigan y juzgan hechos. Bueno, la provincia de Buenos Aires, por suerte, y también por muchas batallas conquistadas desde hace décadas, desde 1998, tienen un sistema que divide las funciones del que investiga y del que juzga, ¿sí? No puede haber una persona que cumpla esos dos roles, porque claramente sería una interposición de facetas contradictorias entre sí. El que investiga es una parte, entonces no puede haber un juez que sea juez y parte. Muy bien. De modo que en la provincia de Buenos Aires hay un fiscal que investiga, hay siempre un abogado defensor de la persona sospechada de haber cometido un delito. Digo sospechada porque el debido proceso implica que hasta que no haya una sentencia condenatoria firme, esa persona se presume que es inocente. El famoso principio de inocencia. Exacto, que es para todos los ciudadanos, ¿sí? No es para los culpables o delincuentes, sino para todos nosotros que podemos ser víctimas de una denuncia o de un proceso penal en nuestra contra. Muy bien. Y en el medio hay un tercero imparcial, que se llama juez o jueza de garantía, y es el que define cuestiones muy importantes. Define que alguien pueda ser detenido siendo inocente, o sea, que alguien pueda ser trasladado a Batán mientras se lo investiga. Eso es una detención preventiva, una prisión preventiva, algo que debería ser excepcional por la misma restricción de derechos y el riesgo de encerrar a un inocente. Que define cuestiones como que la policía puede ingresar a nuestro domicilio en horarios y revisar nuestros papeles, o que alguien del Estado escuche nuestras comunicaciones y revise nuestros papeles privados, que define estas cuestiones. Entonces, en el medio, en esa investigación penal para definir si alguien ha cometido un delito, el rol del juez de garantías cumple esa función central,
no de investigar, no de buscar la eficacia de la investigación, eso está a cargo del fiscal, Bien. sino de controlar que esa investigación no afecte los derechos constitucionales ni del imputado, ni tampoco de la víctima en términos de revictimización o en términos de desconocer la información, de escuchar su voz, de ser parte en un proceso. Qué responsabilidad. Sí, es una responsabilidad muy importante, que además siempre está en tensión, porque claramente la idea de ser eficaz para encontrar al autor de un delito muchas veces puede correr los límites, a veces difusos, entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces, por supuesto que los hechos no deben quedar impunes, pero desde ya que esto se hace en el marco de un Estado de Derecho, en el marco de una Constitución Nacional que fija límites, sobre todo al Estado, para cómo investigar o cómo llevar adelante un juicio. Para cualquier inocente es como el último bastión de posibilidad de que la justicia no cometa una injusticia, digamos. Sí, seguro, exactamente. Que el Estado no avance de manera arbitraria sobre nuestros derechos individuales y ponga en jaque compromisos asumidos por el propio Estado Nacional en lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que establece reglas, ¿no? Como si fuera un juego, como si fuera un juego en el cual las reglas tienen que estar claras, los roles tienen que estar debidamente definidos, no se puede hacer trampa, ¿sí? El Estado no puede hacer trampa para investigar a alguien y encontrar su culpabilidad, porque eso además es contradictorio con el reproche que se le formula a ese ciudadano que violó la ley. Si alguien viola la ley, el Estado va a venir y lo va a sancionar. Claro. Bueno, en ese camino el Estado no puede violar la ley, porque es contradictorio con el reproche que pretende formular. Ahí estábamos hablando, bueno, un poco de lo que sucedió este sábado pasado, lo que va a suceder aquí en Mar del Plata. Nuevamente muchas instituciones, organizaciones, actores sociales que todos los años marchan por la legalización de la marihuana. Te pregunto esto como juez de garantías y también como ciudadano en algún punto que comparte quizás algunas prácticas que el común de la gente realiza y que en algunos lados realmente el Estado todavía lo tiene como algo punitivo hasta en el mínimo grado. ¿Cómo opera el juez de garantías, en este caso vos, en relación a esta situación? Bueno, es una gran pregunta y un enorme desafío porque acá muchas veces se mezclan los temas y se confunde con la cuestión de los mercados ilegales de sustancias. Se introduce la cuestión del narcotráfico, entonces hay que diferenciar bien los términos para que buena parte de la comunidad entienda de qué estamos hablando. Muy bien. Desde el año 2009, la Corte de Nación, en el fallo Arriola, dijo que no es constitucional castigar a una persona por una decisión personal, una persona adulta, que en el marco de su esfera de libertad y sin afectar a terceros, decide tener una sustancia que se considera ilegal para uso personal. Bien. ¿Sí? La Corte dijo, esto es inconstitucional, esto viola una serie de derechos constitucionales y de garantías contenidas en nuestra Carta Magna. Y le da un mensaje al Poder Legislativo para que modifique la ley de drogas y despenalice esa figura. Bueno, desde 2009 a 2023 han pasado 14 años y eso no ocurrió. Buena parte de la respuesta de por qué no ocurrió tiene que ver con las tensiones que juegan en esta discusión y que muchas veces generan discursos demagógicos de pensar que persiguiendo a usuarios de sustancias estamos combatiendo el narcotráfico. Pero en definitiva, eso no ha logrado avanzar. Entonces tenemos una decisión que dice esto no se puede penalizar, pero una ley que todavía penaliza. Bien. En el medio, creo que el Poder Judicial tiene un rol muy importante para cumplir. Por un lado, con los fiscales, que son los primeros que intervienen persiguiendo penalmente a un sujeto, los que conducen a la policía, los que dan las directivas a la policía en los casos individuales. Sí. Y en segundo lugar, con los jueces también, que pueden definir la detención de alguien por una conducta que ya se sabe no es delito, no se puede punir, no se puede sancionar, porque es inconstitucional. Claro, digamos que hay una jerarquía de las leyes que en este caso lo que diga la Corte Suprema de Justicia tiene que ser acatado por los niveles más bajos en términos de acción jurídica. ¿Estamos bien ahí? Exacto. ¿Cuál es el problema? Que una persona no pueda recibir una pena legal no significa que no pueda ser privada de su libertad por la policía en el espacio público e ingresada dentro del sistema penal, que Bien. tiene una enorme carga
de estigma y de violencia. ¿Sí? Absolutamente. A nadie le gusta ser víctima de una requisa en el espacio público, donde se revisen las pertenencias, donde reciba un trato humillante, donde se lo trate como un delincuente, donde ingrese en un calabozo, donde su nombre aparezca en la carátula de un expediente penal por una conducta que no es delito. Y esto creo que hay que remarcarlo muy claramente. Sí. Esas conductas no son delito. Entonces, hace un par de años se planteó una acción colectiva de la agrupación marplatense de canabicultores, que fue radicada en uno de los juzgados de garantías en turno, que casualmente era el mío, donde se planteó la posibilidad de darle una orden a la policía para que en aquellos casos donde inequívocamente la conducta individual sea una conducta de tenencia para consumo personal, no se pueda detener a esas personas. Bien. ¿Por qué no se las puede detener? Porque no cometen delito, porque no se le va a poder aplicar pena en un futuro. Pero no sucede. Bueno, está vigente ese habeas corpus. Es decir, hoy por hoy vemos... En Mar del Plata está vigente muy... y nosotros no tenemos registros de detenciones desde esta decisión, que además fue corroborada, fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata existe un habeas corpus que impide a la policía detener a personas que usan sustancias en forma individual, siempre, lo aclaro, que no haya riesgo de trascendencia a terceros. ¿Qué significa riesgo de trascendencia a terceros? Bueno, que en algunos espacios donde por ahí hay niños, ¿sí? Plazas, espacios donde los derechos individuales de otras personas puedan verse menoscabados, bueno, son espacios donde uno debe abstenerse de llevar a cabo ciertas conductas que generen un peligro a la salud de terceras personas, ¿no? Quizás me expresé mal, porque claro, no se detiene. O sea, no se retiene a la persona, en este caso, para detenerlo, para luego quizás llevarlo a algún calabozo o etcétera, no sé. Pero me refiero que puntualmente no sucede mucho esto de lo que vemos comúnmente, o al menos me ha pasado a mí, de cerca, con incluso amistades y demás, que la policía te pide, digamos, revisar. Sí, por supuesto. Sea tu mochila, tu riñonera, digo, ¿eso cómo se explica? Porque... Bueno... Es un derecho también a la privacidad de tus cosas. Exactamente. Eso que se llama requisa solamente se puede concretar con la orden de un juez de garantías. O con una hipótesis de flagrancia. Es decir, alguien acaba de cometer un delito, guarda lo robado en una mochila, o guarda el arma en una mochila, o guarda una sustancia prohibida, luego un pasamano, una actividad de venta, en no sé, un bolso, una riñonera. Claramente va a ser una hipótesis de flagrancia que habilita a la policía a hacerlo. De lo contrario, no existen las requisas preventivas, no están contempladas legalmente, no son válidas, son nulas. La policía no puede pedirte que abras porque no le gusta tu cara, porque no le gusta tu vestimenta, porque simplemente construye a partir del olfato un estereotipo que avanza sobre derechos individuales. Súper importante que estemos todos atentos y escuchando la audiencia de lo que estaba mencionando Juan, porque es fundamental. Lo que vos decís pasa. No se debe hacer porque no hay amparo legal, con lo cual esa requisa, si luego da un resultado positivo, es nula, no va a servir como prueba. Pero muchas veces se hace como parte de procedimientos públicos, ¿sí? Que, bueno, a veces generan en una parte de la sociedad la sensación de que algo se está haciendo para prevenir el delito, cuando en realidad son prácticas que no tienen amparo legal. Después, por ejemplo, Juan, la ley se presume conocida por todos, ¿no? Hay como una cuestión así. ¿Por qué hay determinadas fuerzas de seguridad que todavía no entienden esto que estás diciendo vos y siguen agarrando a los pibes, capaz que en la calle, estigmatizando, haciéndoles pasar un mal momento a los pibes, gente grande, un montón de personas que realmente la pasan mal y llegan a momentos que los meten en una comisaría, hay algún tipo de maltrato? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿Cómo se explica? Es muy interesante la pregunta, también hay múltiples miradas sobre esto. En primer lugar, la policía hace lo que la conducción política de las fuerzas policiales les habilita a hacer. Entonces hay que tener una mirada también sobre aquellos que conducen las fuerzas, porque son quienes tienen la responsabilidad de uno obrar enmarcado en el Estado de Derecho, como decíamos antes. Luego, también hay una demanda de la sociedad, lamentablemente, de buena parte de la sociedad, para la persecución de algunos sectores vulnerables de la sociedad, ¿sí? Claro. Lo vemos cotidianamente, ¿no? Lo que se llama la vecinocracia, en términos de algunos docentes, como Esteban Rodríguez, que identifica esas prácticas de un sector de la sociedad
que ve con malos ojos a los pibes que se juntan en la plaza del barrio a compartir una cerveza o a juntarse a escuchar cierta música, y reclama la intervención de la policía sobre conductas, insisto, que no constituyen delitos, Claro. de manera absolutamente ridícula Sí, y arbitraria sí, y- y atravesada por el prejuicio hacia Exacto. el otro, ¿no? Ujú. por la discriminación, por los patrones de concebir al otro como un potencial enemigo, y entonces si el otro puede ser un enemigo, hay que controlarlo, hay que decirle por dónde puede caminar, por dónde debe transitar, cómo se debe vestir, con qué persona se puede juntar, etcétera. Bueno, eso forma parte de un Estado policial que restringe derechos individuales. Entonces también buena parte de la sociedad es responsable de esas conductas. En todo caso, lo que debemos hacer es conocer nuestros derechos y saber, frente a esas prácticas, cómo reaccionar. Cómo reaccionar como ciudadanos si no nos pasa, ¿sí? Pues tenemos la posibilidad de documentarlo, de registrarlo con un teléfono, ¿sí? De acercarnos a alguna organización social que trabaje por los derechos individuales de las personas que son víctimas de violencia institucional, y cómo reaccionar también si nos toca de cerca a algún familiar, algún conocido o alguien del barrio que, bueno, sufre lo que se llama el hostigamiento de alguna fuerza del Estado, para colocar a ese funcionario frente a un juez y que dé explicaciones de por qué llevó adelante un procedimiento de esta índole. Hay mucho descrédito un poco de la justicia, te debe tocar Sí, a vos claro. como parte Sí. del Poder Judicial, Sí. por parte de gran parte de la comunidad de todos lados, de la gente que tiene el estereotipo, de la gente que no se siente aceptada, de la gente que es violentada institucionalmente, y un poco de eso y de cuestiones que tienen que ver con lo colectivo, con lo político y también con algunas cuestiones individuales. Queremos seguir charlando luego de esta tanda, esta primera media hora, 19:32 en toda la República Argentina. Estamos en Vorterix, Mar del Plata, y estamos con Juan Tapia, juez de garantías, que realmente viene dando una especie de hermosa clase de derecho. ¿Pero por qué? Porque es importante que lo estemos escuchando, esto después queda grabado, para que el ciudadano común pueda entender que tiene un montón de derechos que parece que ni siquiera los tendría, que no podría ni siquiera plantarse frente a la violencia institucional ante nada. Y en un contexto en donde los estereotipos y la violencia propia de la propia comunidad está como exacerbada, me parece muy importante poder poner un freno con una palabra absolutamente autorizada y seguir aprendiendo cuáles son nuestros derechos cuando vamos transitando nuestras calles, pues las calles realmente son de todos y de todas. Hacemos una pausita, volvemos con Juan Tapia aquí en Radio Encendida, le seguimos preguntando un poquito de todo. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio se llama Vorterix. se llama Vorterix. Vorterixmardelplata.com.ar 104.5 FM. No importa si te gusta la Napo o la de Roquefort. No importa si te gusta la especial o de palmitos con salsa golf. No importa si te gusta de fugaceta o una muzza con fainá. Lo que importa es que si te gusta, en Carina Pizzas está Carina Pizzas, Alvarado 2848. Takeaway y delivery al 223-353-1866. En Instagram, @Carina Pizzas MDQ. Carina Pizzas. Tampoco importa si después solo hablas de nuestras empanadas. 1986. Diego levantaba la copa. Y fuiste a festejar a Crip. 1990. Diego lloraba por la copa perdida. Y Crip estuvo a tu lado. 2022. Te volviste a ilusionar. Lionel recuperó la copa en Qatar y lo viviste en Crip. Crip Hamburgués. Hamburguesas de gran tamaño. Crip Hamburgués. Desde 1985. Diagonal Pueyrredón, esquina Moreno. Seguinos en nuestras redes sociales. Crip Hamburgués. Sale con rock. Medicina prepaga al alcance de todos. MEP Life Salud. Obtené una mejor cobertura. Cotiza nuestros planes y ahorra tiempo y dinero. Planes para monotributistas, autónomos y empleados del sector privado. Plan complementario de salud y beneficios sociales. Descuento adicional en farmacias de 30%. Reintegro de coseguros. Club de beneficios, ayudas y asistencia financieras. Saltá, corre y viví.
están todos protegidos. Ingresá a www.meplife.com.ar. MEP Life Salud en Mar del Plata, Diagonal Pueyrredón 3350, teléfono 495-2907. Dínamo Gráficos. Ploteamos un vehículo comercial y un auto de TC. Las vidrieras de una lencería y la marquesina de un teatro. Ploteamos un stand de exposición, un mini market 24 horas y te ploteamos un avión en vuelo. Ponele. Dínamo, especialistas en artes gráficas. Fortunato de la Plaza 6915. Teléfono 223-521-3528. Encontranos en redes sociales como Dínamo Gráficos o en nuestra web dinamográficos.com. Dínamo. 20 años de arte gráfico. Casa del Puente Discos y Asian Ghetto presentan Dry Cleaning, la banda revelación del post-punk británico por primera vez en Mar del Plata. Dry Cleaning, en vivo el domingo 14 de mayo en Vorterix Club. Invitados Alto Camet y Buenos Vampiros. Entradas a la venta en PlateaNet. VorterixMardelPlata.com.ar. Vorterix llegó a Mar del Plata, FM 104.5. VorterixMardelPlata.com.ar. La ciudad ahora está feliz. Ani, el tío Andrés nos trajo un porro y resulta que no nos hace nada. La tía Negrita pregunta. Habrá que masticar. No se está haciendo el resto. No, tarada. Habrá que masticarlo, pregunta la tía. Ya está todavía. Chao. ¿Qué se hace contra la resaca? Hoy tengo que viajar y no puedo ni moverme. Te la tomaste toda, chingüengüenza. Lo encendí muy lentamente, le di una fumada y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas. Se las conté todas mientras que lo fumaba. Y ahí estaba Gabriel Lucero haciendo un poco, bueno, tomando en gracia todo lo que tiene que ver con la gente grande y esas primeras incursiones con, un poco en este caso, el cannabis. Hablábamos un poco recién con Juan Tapia de todo lo que tiene que ver la cuestión legal, pero nos manda la gente de la organización, en este caso Marcha Mundial de la Marihuana, sábado 13 de mayo, concentración a las 12 horas, la marcha es a las 16 horas y concentran en la Plaza San Martín, hay feria, expresiones artísticas, están radio en vivo, muchísimas organizaciones que tienen que ver desde Mamá Cultiva hasta organizaciones como La Red, que tienen ahí sus oficinas, digamos, ahí en Santiago del Estero y 9 de julio, y una de las consignas para este fin de semana es no más presos por plantar. Este sábado 13 de mayo, concentración 12 horas en la Plaza San Martín, feria, expresiones artísticas, están radio en vivo y mucho más. La marcha es a las 16 horas. Y Juan, bueno, como para terminar un poco, por lo menos con este tema, y seguir continuando con otros temas que teníamos ahí pendiente previo a la tanda, bueno, ¿qué más se puede hacer por esto? La gente está pidiendo esto de no más presos por plantar. Vos hablabas que en Mar del Plata eso está asegurado, y cuando hablas de Mar del Plata hablas de un poco que se extiende un poco más, ¿no? ¿Qué es la jurisdicción? Claro, el Departamento Judicial de Mar del Plata comprende también Miramar, Balcarce, comprende hasta Pirán por la Ruta 2 y comprende Bar Chiquita, de modo tal que es un poco más amplio que la ciudad de Mar del Plata. Sí, la decisión está firme, como decíamos, el Tribunal de Casación convalidó, lo resuelto hace un par de años. Lo que se puede hacer es avanzar en una reforma legal.
y por eso que muchas organizaciones que trabajan en esta cuestión vienen trabajando hace mucho tiempo la cuestión de la regulación de un proyecto de reforma que ponga a la persona en el centro de interés, que no sea tratado como un objeto, sino como un sujeto de derechos, que se analice la cuestión en términos de salud, eventualmente, si hay un consumo problemático, que el Estado lo trate a través de las áreas de salud pública y no a través de la cárcel. O sea, un cambio de paradigma para entender que el sujeto responsable tiene derecho a decidir en su esfera de autonomía personal, ¿sí? Y el Estado no puede interferir en lo que es el plan de vida individual de cada uno de nosotros. Hacerlo viola derechos individuales y, vuelvo a repetir, no hay que desatender la cuestión de los consumos problemáticos, pero a través de la ley de salud mental eventualmente o a través de las alternativas terapéuticas, que por eso se necesita un Estado presente, acompañando, no señalando, no estigmatizando, no encarcelando y no aplicando la violencia inherente al sistema penal, que es encierro, estigma y violencia. Bien. Ahí te seguimos con todo lo que tiene que ver con violencia institucional, pero hago un paréntesis porque muchos oyentes, esperando la charla con vos como juez de garantías, preguntan, esto te meto en una cuestión más política, sobre este fallo de la Corte Suprema que ordena preventivamente, por lo menos lo que entiendo, suspender las elecciones en San Juan y Tucumán que tenían que realizarse este domingo que viene. Aprovecho para preguntarte si estás enterado y un poco cómo juega también esta cuestión en términos electorales. Estoy enterado, no leí el fallo, salí de tribunales y me fui a dar clases a la facultad, así que no lo pude estudiar ni analizar. A mí me parece algo muy importante es que el Poder Judicial no empiece a gobernar a través de medidas cautelares, ¿no? Me parece siempre muy problemático cuando las decisiones de los jueces, que no son elegidos por el voto popular, se entrometen en cuestiones que son de la política y tienen que ser resueltas en el ámbito de la política. Bien. Yo participo del activismo judicial, ¿sí? Lo que es el activismo judicial en clave de ampliación de derechos, pero nunca diseñando una política pública. El Poder Judicial no lo puede hacer, insisto, porque es contramayoritario, porque no es electo por el voto ciudadano. Pero sí tiene la obligación de controlar que los derechos individuales no sean vulnerados por políticas públicas estatales. Eso es una interpretación del activismo judicial en clave constitucional. Es muy diferente a pensar la judicialización de la política y entender que los jueces pueden suplantar las decisiones de las voluntades populares. Pero bueno, más allá de eso, no quiero tampoco ingresar en el análisis de un fallo que fue en el día de hoy, hay que estudiarlo y analizarlo. Bien. Y está en todos los medios y seguramente la política y por supuesto la justicia analizando esto que realmente incide, al menos en términos electorales, en un poco la vida cotidiana de la gente en general y más que nada en este caso de la gente de San Juan y Tucumán, que deben estar, calculo que al rojo vivo. Después cuando salgamos de acá vamos a estar viendo un poco más de información. Pero bueno, ahí me das pie para poder preguntarte dos cosas o enganchar un poco dos cuestiones. Sí. Por un lado, esta cuestión que tiene que ver con el activismo judicial que planteabas, y por otro lado esta cuestión de la justicia y la fuerza de seguridad que pasan por encima el derecho del ciudadano, esta violencia institucional que se vive en muchísimas, valga la redundancia, instituciones, y no solamente la fuerza de seguridad, sino un montón de instituciones. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se puede acceder a la justicia? Contanos un poco de eso. Bueno, gran pregunta, también generaría un largo espacio en otro momento, de discusión. Sí, obviamente acá. Pero a ver, primero tratar de identificar qué es violencia institucional, claro, que es el punto de partida para saber qué hacer luego, ¿no? Digo, hay muchas situaciones que se nos vienen a la cabeza. Por ahí, la primera es la del policía con un garrote golpeando a alguien en la calle. Pero hay muchas otras situaciones de violencia institucional invisibilizadas que también tienen que ser detectadas. Bueno, el Poder Judicial puede cometer un hecho de violencia institucional cuando desoye a una víctima de una violencia. Un caso de violencia de género que es desatendido por el Poder Judicial se transforma en un caso de violencia institucional. Muy bien. Actores estatales que no cumplen con su función. En el marco de la ley de interrupción del embarazo, cuando un efector de salud pública desconoce el ejercicio de un derecho, ese es un caso de violencia institucional. Entonces hay muchos supuestos donde actores estatales, por acción o por omisión, desconocen el ejercicio de un derecho y eso constituye un supuesto de violencia institucional.
Posiblemente los más claros sean los de las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido, bueno, hay una serie de niveles de análisis que podemos proponer. Uno tiene que ver, como hablábamos hace un rato, de intervenciones en el espacio público que no están mediados por un permiso de un juez o de una jueza, ¿no? Una detención sin orden judicial, una requisa sin orden judicial, ni hablar si hay un allanamiento, que eso ya es mucho más grave. Las detenciones en principio solamente se pueden concretar cuando una persona está cometiendo un delito o en el instante inmediatamente posterior a que ha cometido un delito. De lo contrario, las fuerzas de seguridad no pueden privar de su libertad. Muy bien. Lamentablemente hay algunos marcos que todavía quedan vigentes de la dictadura, como la detención en evaluación de antecedentes o la detención en evaluación de identidad. Nosotros lo hemos considerado inconstitucional, esa facultad policial. Creemos que no está justificada por ley. Hoy por hoy determinar la identidad de una persona se puede hacer en el espacio público sin necesidad de trasladarlo a una comisaría, o sea, ver si una persona tiene un pedido de captura o de detención, etcétera, se hace con todo el sistema que existe de geolocalización de individuos en fracción de segundos, con lo cual, insisto, no es necesario detener a alguien, privarlo de su libertad, digamos, sacarlo del espacio y de sus tareas cotidianas para ingresarlo dentro de un calabozo. Eso vulnera derechos individuales a la libertad, a la presunción de inocencia, digamos, el principio de culpabilidad, etcétera. Con lo cual hay también un plano de reformas legales pendiente, ¿sí? Para que esta serie de figuras que habilitan a la policía a determinadas actividades reñidas con la Constitución Nacional sean derogadas. Luego, una vez que uno identifica esa situación de violencia institucional, el siguiente paso es qué hacer, ¿no? ¿Dónde planteo alguna acción para que esto no se repita, ¿no? Una situación de hostigamiento en un barrio. Donde Oye, aparte esta cuestión del miedo, porque digamos, claro, la violencia institucional tiene que ver con eso. Digamos, están vulnerando mi derecho, me tratan mal, ¿y qué hago? ¿Dónde me quejo? Porque es la primera cuestión. Nosotros, cuando muchas veces participamos de talleres en los barrios o vamos a algunas escuelas, lo primero que ellos nos dicen es, bueno, yo ya lo tengo casi naturalizado, internalizado. Claro. Digamos, llego al colegio, me sacan la gorrita, me la roban, me roban las pertenencias, me suben a un patrullero y me dicen que no transite por determinada parte de la ciudad cuando, insisto, no estoy cometiendo ningún delito, etcétera. Bueno, entonces ahí lo que hay que pensar es siempre en la organización colectiva, en no hacer acciones individuales, porque la verdad que en esa situación específica la persona está en desigualdad de poder frente a alguien que tiene el monopolio de la fuerza, que seguramente tiene un arma, que seguramente construye la versión oficial de lo que pasó, ¿no? Las fuerzas de seguridad construyen a través de las actas la primera versión de una historia. Entonces pueden tiene decir, esa legitimidad del ejercicio del poder. Claro, exacto. Mal ejercido, pero... Bueno, es que es eso, es atravesar una situación de esa índole puede generar que si alguien se enfrenta a quien está llevando adelante esa conducta en ese momento, bueno, le armen una causa por resistencia a la autoridad. Entonces lo que era por ahí una situación de hostigamiento, de humillación, que es violencia institucional, todavía cobra una potencia mayor porque te llevaron a la unidad penal imputado de un delito y pasaste una noche en la unidad penal. Entonces por eso yo digo la organización, ¿no? Detectar que un funcionario del Estado cumpla el rol que cumpla, tiene siempre que atenerse a lo que dice la ley y no puede abusar de su poder. Y si lo hace, tiene que responder por esos actos, ¿sí? Estoy hablando siempre de situaciones donde alguien no ha cometido un delito. ¿Hay una pena para ese funcionario, sea quien sea, porque digamos, denuncian, hay violencia institucional? ¿Hay algún reclamo desde la justicia a ese funcionario para que eso no vuelva a suceder? ¿Hay alguna instancia donde eso se pueda solucionar, digamos? Sí, por supuesto. Por eso que yo decía lo de la organización. La organización que es tratar de buscar en el espacio donde ese joven convive, en la escuela, la sociedad de fomento, los organismos del Estado que trabajan en los barrios, que hay muchos. Sería ideal que haya también fiscalías descentralizadas que estén cerca de los vecinos para recibir denuncias. Bien. Está el programa Tajo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que trabaja en varios barrios. Entonces, a partir de eso, se pueden hacer acciones administrativas, ¿sí?, de sanción administrativa a ese funcionario, o acciones penales en caso que esto incurra en algún delito. Incumplimiento del deber del funcionario público, puede haber privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, vejaciones, apremios ilegales y torturas. En definitiva, hay una multiplicidad de figuras legales que reprimen estas acciones que son
bueno, en perspectiva histórica lo sabemos, ¿no? La Argentina tiene una historia de abusos de poder y de abusos de autoridad, y entonces enmarcar estas conductas y generar responsabilidades es la mejor forma de disuadirlas y de evitar que se repliquen y se repitan hacia otras personas. ¿Les pasa algo ahora en la calle? ¿A dónde llaman? ¿Tenemos algún número que podamos dar a la gente que nos está escuchando? Porque, bueno, como hablábamos recién, Sí. pasa a un montón de gente. Bueno, mira, las 24 horas de los 7 días de la semana hay un juzgado de garantía en turno en Mar del Plata. Bien. ¿Sí? Y al mismo tiempo hay una fiscalía en turno que recibe estas denuncias. Yo siempre recomiendo denunciar estos hechos no en el marco de la policía, digamos, por supuesto eso no significa que todos los policías vayan a encubrir los hechos, pero hay protocolos de actuación que imponen... Contralor. Claro, pero hay protocolos de acción que imponen separar a la fuerza de seguridad de la investigación de estos casos. Van a ser investigados desde otros espacios, como es lógico, ¿no? Claro. Entonces, denunciar en una fiscalía o denunciar en un juzgado, tal vez sin necesidad de patrocinio letrado, si se puede organizar algo de manera colectiva, mejor, porque digamos, cada persona tiene un mayor grado de protección, pero si no se pueden hacer acciones individuales, insisto, en tribunales, Brown y Tucumán, los 7 días de la semana hay un juzgado en turno de garantías y hay una fiscalía en turno que reciben denuncias, que reciben habeas corpus y que reciben acciones tendientes a evitar que se prolonguen situaciones que vulneran derechos individuales. Bien. Bueno, importantísimo. No, súper importante. Y mencionaba, Juan, esto de el tener el conocimiento un poco también de los derechos que muchas veces se nos rompen o nos vienen a exigir situaciones en las que directamente desconocemos cuáles son nuestros derechos. Digo, sería como básico en las escuelas ir creciendo y poder informarte de manera casi obligatoria, te diría. Casi no. Debería ser algo que tendría que estar incorporado como cátedra, como materia incluso, porque al menos a mí me pasó que yo crecí y fui a escuelas públicas en las que no se te informaba esto, ¿no? No sé cómo es en la actualidad hoy. Sí, tantos años estudiando y muchas veces recordamos cosas completamente inútiles que nos han enseñado y nos han enseñado cómo ejercer nuestros derechos. Y a veces se ha creído que esto, bueno, es reservado para la facultad de Derecho, abogados y abogadas, y ese es un primer problema. Tremendo. ¿No? Que lo vemos en la facultad, el modo en que se construye conocimiento a través de un lenguaje muchas veces cerrado, encriptado, digamos, donde mucho buena parte... sí. Claro, tecnicismos, y buena parte de la sociedad no entiende de qué hablábamos nosotros, y como si fuéramos aquellos que tenemos la última alternativa de proteger los derechos individuales. Y esto no es así. Conocer nuestros derechos para poder ejercerlos, insisto, e incluso ejercerlos contra actores del Poder Judicial que puedan denegar nuestros derechos, es una parte esencial de la ciudadanía y de lo que se llama el acceso a la justicia. No solamente acceso en términos de poder llegar a un tribunal, que muchas veces están concentrados no en los barrios, sino en zonas céntricas, y es muy difícil acceder desde los barrios, sino también el acceso en términos de un lenguaje llano y claro que permita informar a la ciudadanía qué puede hacer si se vulneran sus derechos constitucionales. Bien, buenísimo. La verdad que esta charla es espectacular. Tenemos que continuar por más charlas, pero más allá de... Estoy muy en rol de alumna, te digo. Sí, pero está buenísimo. Porque realmente más allá del placer de poder tenerte hoy aquí en el programa, es realmente muy importante todo lo que vas diciendo, porque va develando un poco lo que vos decís, esto de escuchar detenidamente para poder entender cuáles son realmente nuestros derechos y cuando uno ha naturalizado este avance del poder excesivo de algunas instituciones, que son un montón, no solamente las fuerzas de seguridad. Entonces, poder tener claro dónde detectar que ese maltrato no tiene por qué ser aceptado es importantísimo, y que lo digas vos como juez de garantías, que realmente sos el juez que un poco garantiza que los ciudadanos, al menos de toda esta región, estén bastante más cuidados, nos parece súper importante. Sí, no solamente de la fuerza de seguridad, sino de cualquier situación de violencia. Violencia interpersonal, violencia de género, violencia con un vecino, violencia con alguien que en el barrio es el tranza y tiene una posición de poder o de protección por parte del Estado y lo quiere denunciar. Bueno, me parece que el desafío del Poder Judicial es construir esos puentes comunicantes con la sociedad, y el rol de los medios de comunicación es muy importante en ese sentido, porque muchas veces acerca a esas víctimas de distintas formas de violencia a la posibilidad de poner un freno o un límite a situaciones donde, a partir de
el desconocimiento o la desconfianza, eso se va reiterando en el tiempo. Bueno, te vamos a seguir invitando, por supuesto, a hablar de un montón de temas. Te agradecemos realmente de parte de todo el equipo de Radio Encendido, todo el equipo de producción, esta nota realmente súper interesante y tenemos temas para tratar muchísimo, así que cuando quieras y también quieras compartir algo, tener los micrófonos de Vorterix y de Radio Encendida a disposición. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que disfruté mucho la conversación, a disposición de lo que quieran en un futuro. Bueno, muchísimas gracias y nosotros nos vamos despidiendo. Aya, ¿quiere decir algo en este programa número 39? Para despedirse un poco de nuestra comunidad de oyentes. Nosotros nos reencontramos mañana para hacer nuestro programa cultural en Culto del Mambo de la mitad de semana. Y ya que me da pie, por voy a contar algo que no es tan agradable quizás para el oyente, en cuanto, o por lo menos para mí, esto de que voy a venir quizás de una manera más intermitente. Esto es una realidad por complicaciones de horarios y cuestiones de hijos y demás, entonces lamentablemente no poder, digamos, venir todos los martes y jueves, pero no es que no voy a venir, voy a estar igual de todas maneras. Y la gente ya la pero quiere, había que hacer un adelanto, está incorporada, un poquito, un adelanto de lo que va a suceder de ahora en adelante, siempre Ayalén acá firme en Radio Encendida, pero no tan seguido, vamos a decirlo de esa manera. Ahí está. Sí, bueno, cuando se pueda, aquí me tendrán. Y nosotros nos encontramos entonces mañana con Culto del Mambo, aquí en Vorterix de 18 a 20 horas y el jueves de 18 a 20 horas con Radio Encendida, que va a estar bastante encendido, y cada vez que vaya pasando el tiempo vamos a tener mucho más picante aquí en Vorterix. Este jueves tenemos como invitado a Gabriel Roca. Hoy hablábamos de ¿cuáles los fotógrafos de Argentina eran los más importantes del país? Hicimos como una mini encuesta y dijimos que al parecer es el número 1. Vamos a number one, te decían también. Bueno, este jueves en Radio Encendida tenemos la entrevista con Gabriel Roca. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Gracias, Berito Valderrama, firme. Y este jueves vamos a estar por acá. También ahí nos dice, sí, con la carita y todo con ese look. Hoy vino todo de negro. No, impresionante. Impresionante. Nunca vi una persona que esté tanto en el detalle, pero claramente habla de su profesión, ¿no? Me encanta. Muy bien, nos asesora a nosotros también. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos mañana y el jueves. ¿Sabes por qué me confundí? Porque lo tengo a la gente de Hay Cosas Peores que están ahí. Quédense aquí en Vorterix. Hay Cosas Peores y ese programa está muy, pero muy bueno para compartir y también divertirse. Gracias, pero muchas gracias. No ves. Nos escuchás. Viví la experiencia completa. VorterixMarDelPlata.com.ar. Vorterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5. La ciudad ahora está feliz. Viajemos para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. 1985. En todo el mundo sonaba esta canción. En Mar del Plata, Argentina, Crip Hamburgués creaba la hamburguesa gourmet de gran tamaño. We Are The World sigue sonando y Crip mantiene su exitosa fórmula. Crip Hamburgués, desde 1985. Diagonal Pueyrredón, esquina Moreno. Pedidos al 223 4